Buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo. Esta noche, como en muchas otras ocasiones, en una coordinación con la Academia de la Historia de San Germán, un nuevo programa. Nada, vamos a pasar con el presidente de la Academia de la Historia de San Germán, el doctor Carlos Rivera Vélez. Saludos para todos, saludos Carlos, te paso los micrófonos, empiezo a compartir el programa y buenas noches para todos. Gracias, Pablo. Gracias por siempre estar ahí presto para tener una buena conferencia donde, como ustedes saben, la Academia de la Historia de San Germán pues tiene una misión bien importante y es compartir todo lo que nosotros aprendemos y traer gente seria en el estudio de la historia de Puerto Rico, en particular la historia de nuestro antiguo partido de San Germán, a la palestra pública para que haga lo propio. Y después tenemos una persona distinguida, que es el doctor Jerry Torres Santiago, donde ya prontito voy a estar leyendo una breve biografía, que nos va a estar hablando de la fundación de Yauco. Y yo personalmente estoy loco por escucharlo, porque yo pues ese es mi área, era Sabana Grande, San Germán y Yauco, y sí tengo mucha curiosidad por conocer esa historia. Le damos las gracias también a los que nos siguen en los diferentes canales virtuales de la Academia de la Historia y las gracias como siempre al Instituto de Cultura y al programa Coloqueo porque siempre han estado ahí para nosotros. Y prácticamente, como dije en la reunión anterior, pues en la conferencia anterior, me equivoqué por un cero, pero el año pasado impactamos a más de 250.000 personas y le llegamos a más de 250.000 personas y hubo conferencias donde entraron más de 10.000 personas en vivo cuando uno suma todos los canales. Así que eso lo que hace es que nos motiva a seguir haciendo lo que estamos haciendo y a seguir aprendiendo todos juntos. Así que Jerry, buenas noches, bienvenido nuevamente. Yo voy a estar leyendo una biografía de Jerry, luego nuevamente corta. Luego de eso, Jerry va a hacer su ponencia y como siempre, el doctor Crespo va a estar manejando todo lo que tiene que ver con las preguntas y las respuestas de los diferentes canales sociales y también en vivo eh, durante prácticamente el final de la conferencia. Y luego, cuando terminemos, pues yo hago la correspondiente despedida. Y nuevamente, qué bueno, ¿verdad? Que estamos aquí nuevamente una vez al mes, esta vez compartiendo pues la historia de Yauco, de la fundación de Yauco, que definitivamente pues tiene mucho que ver con el antiguo partido de San Germán y ya pues Jerry nos hablará de eso. Así que dicho eso, pues adelante les comparto una breve biografía de Jerry. Nació y reside actualmente en Yauco. Así que esta es una conferencia de la Fundación de Yauco por un yaucano. Posee una maestría en arquitectura y un doctorado en historia, ambos títulos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Es catedrático en el recinto universitario de Mayagüez, donde ofrece cursos en el Departamento de Humanidades desde el 2008 y sirvió como director interino entre el 2014 y 2016. Ha creado en Mayagüez el curso Arte 4206, Arquitectura en Puerto Rico, que es el único curso universitario sobre el tema de la arquitectura puertorriqueña en todo el país. Es autor de dos novelas de trasfondo histórico, El Señor del Fuego en el 2014 y Marigold en el 2017, y dos libros sobre arquitectura de Puerto Rico, Clump y Mayagüez, La Historia Olvidada, Arquitectura del Recinto Universitario de Mayagüez, que se publicó en el 2016, y El Palacio de Alejandro, Arquitectura de la Casa Franceschi de Yauco en el 2019. Su labor de investigación ha sido reconocida por organismos internacionales. En 2017, una ponencia suya sobre la historia de la Plaza del Mercado de Ponce fue publicada en las actas del Segundo Congreso Iberoamericano de Historia de la Construcción, celebrado en Donostia, España. En 2020, una ponencia suya sobre el terremoto del 1918 fue aceptada en la conferencia vamos a ver cómo digo yo esto, oye, eso no lo había leído, 72ª
13ª, a lo mejor es un disparate, bendito, pero en la conferencia número 73 internacional de eh, historiadores de la arquitectura en Seattle, Estados Unidos. Logró la inclusión en el registro federal de lugares históricos de los siguientes edificios de Yauco: la Casa Franceschi, la Logia Hijos de la Luz, Casa Cesari, el Banco Popular, la Casa Lluveras, la Casa Agostini, la Casa Filardi, Chalet Amil y Teatro Ideal. En el 2021 hizo una extensa investigación sobre la historia de la ciudad San Juan de Puerto Rico y su relación con la naturaleza. Fue parte del movimiento comunitario por la protección de los recursos arquitectónicos y urbanísticos de Yauco, el cual propició en el 2022 la declaración de zona histórica por la legislatura territorial. Tiene a su haber numerosas ponencias, artículos para libros y revistas, y en 2024 el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y la Sociedad Puertorriqueña de Planificación lo invitaron como conferenciante para sus respectivos programas de educación continua. Así que sin mucho más preámbulo, la dejamos a Jerry con nosotros. Y ahorita cuando terminemos me voy a asegurar que vuelvo y repito cómo es que se lee correctamente el asunto del 73, ¿verdad? Porque ahí como que me confundí un poquito y ahora tengo yo manía. Sigue adelante, Jerry, adelante. Muchas gracias, un agradecimiento muy genuino a la Academia de Historia de San Germán, de su presidente, el doctor Carlos Rivera Vélez, por hacer posible la presentación de este trabajo. Cuando yo comencé mi tesis doctoral en 1998, encontré el documento que origina esta presentación en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. El documento es el expediente completo de la Fundación de Yauco, que se compone de 203 folios numerados, manuscritos, documento que se encuentra en el Archivo de Indias de Sevilla y cuya copia pues pude transcribir en ese momento. Hasta donde tengo entendido, este es el expediente más antiguo completo de una fundación urbana de nuestro país. En la primera parte, pues hablaré sobre el contexto del proceso de fundación de Yauco y en la segunda parte discutiré el proceso propiamente dicho. El contexto más amplio de la fundación de Yauco, pues tiene sus raíces en el proceso de ocupación de la isla de Puerto Rico por los europeos. Al llegar a la isla procedente de la Española, el capitán Ponce de León hizo un pacto de acomodo razonable con los caciques de la isla de Borinquén, que Cristóbal llamó San Juan Bautista. El pacto, conocido en lengua indígena como amicicia, convirtió a los caciques y a los europeos en guaiteaos o socios. En efecto, los caciques actuaron inicialmente como intermediarios entre los europeos y la mano de obra servil de los indígenas. La construcción de viviendas, caminos, la preparación de comida y sobre todo la búsqueda del oro fueron las actividades realizadas bajo el régimen de los guaiteaos. La sociedad indígena era una especie de federación de jefes bajo la autoridad de un gran jefe llamado el Agüehuana o Agüeibana. No hay evidencia arqueológica contundente sobre la localización del lugar de residencia de este personaje, pero el nombre de esta aldea, la aldea donde vivía, fue escrito por los europeos como Guainía o Guaidía. Los historiadores señalan varios sitios para este poblado: Guánica, Yauco, Guayanilla. En las crónicas de los españoles también se menciona un cacique cuyo nombre se ha escrito como Uyucoa, Uyucoa, Utuyoa, cuyo lugar de residencia está ubicado en un lugar llamado Caullo. Al momento de seleccionar el sitio permanente para fundar un pueblo de europeos, Ponce de León tomó una decisión práctica e inteligente. El lugar debía estar lo más lejos posible de la sede del gran jefe indígena. Aquí vemos esta sede. Aquí en esta zona está la zona que ubica en el suroeste de posible ubicación de la aldea Guaidía. Y entonces Ponce de León se traslada bastante lejos, acá cerca de una bahía ancha y apropiada, que garantizaba dos cosas: que los colonizadores tendrían una fácil comunicación con la española y también, en caso de ser necesario, una fácil huida.
Caparra fue el nombre que le dio en 1509 el superior de Ponce de León, el virrey Nicolás de Obando, en recuerdo de una antigua ciudad romana, provincia de Cáceres. El nombre de Caparra pues no pegó y fue sustituido prontamente por el nombre de Puerto Rico, porque la isla tuvo fama de contar con mucho oro. Aparentemente fue el propio Ponce de León quien le dio ese nombre a la isla, a la villa fundada por él en el sur de la bahía de San Juan. El acuerdo entre los caciques y los europeos pues no funcionó. Entre 1508 y 1511, los indígenas, incluyendo mujeres embarazadas y niños, fueron obligados a trabajar en las minas, palabra que se refería a la búsqueda de pepitas de oro en los ríos. Los caciques sacaban a los indígenas de sus casas para llevarlos a los montes, donde pasaban meses cerniendo el agua de los ríos en los famosos lavaderos de oro. Cuando se encontraba una gran cantidad de oro, pues se desviaba el arroyo y se excavaba el suelo rocoso. Los indígenas que se negaban a trabajar y escapaban eran perseguidos y esclavizados. En una ocasión, Ponce de León le comunicó al rey que había atrapado indios alzados o rebeldes y los había marcado con una F en la frente, la F de Fernando el Católico. En la primera mitad de 1511 murió el gran jefe Ogaibana el Viejo, siendo sustituido por su hermano o sobrino que adoptó el título de Agüeybana, llamado también Agüeybana el Bravo. A finales de 1511, el cacique Uyucoa atacó una partida de castellanos al mando de Diego de Cuellar. Ese fue el inicio de la rebelión indígena de 1511, cuando todos los caciques, bajo el mando del nuevo Agüeybana, lucharon contra los europeos. En algún momento, según las crónicas españolas, el gran jefe murió en uno de los enfrentamientos, con la que la rebelión perdió fuerza al no lograrse después la unión de todos los caciques. Los indios se dispersaron, pero la rebelión no terminó en 1511, porque hubo levantamientos aislados de caciques en Utuado, Humacao, Guayama, Orocovis, Ayuya y Vieques, por lo que se extendió la rebelión por los siguientes 20 años. En 1510 llegó a la isla Cristóbal de Sotomayor, noble castellano que fue secretario del rey Felipe I, esposo de la reina Juana y amigo del nuevo virrey Diego Colón. Sotomayor y Ponce de León eran miembros de la nobleza castellana, pero Sotomayor era hijo de una condesa, mientras Ponce era un hidalgo que no tenía patrimonio, solo su apellido, por el que estaba emparentado con los duques de Cádiz. De hecho, en la correspondencia real se le conoce simplemente como Juan Ponce. Sotomayor era, en términos jerárquicos, más noble que Ponce de León, por lo que le correspondía el privilegio que le dio el rey, esto es la encomienda del gran jefe o Agoibana de la isla, y los cientos de indígenas que estaban a su servicio. Sotomayor se asentó en la zona controlada por Agoibana el Viejo, y al igual que Ponce de León, decidió ubicar cerca de la costa, en la mejor bahía del sur, la bahía de Guánica. Sotomayor ejerció cruelmente su poder, creando mucho odio. Cuando Aguaybana el Viejo murió, Sotomayor decidió poner distancia con el nuevo jefe y se trasladó con su gente y los indios al oeste, fundando la villa de Sotomayor en la costa de la bahía de la Aguada. La rebelión indígena alcanzó a Sotomayor, quien fue asesinado y el caserío incendiado. La villa fue reconstruida ese mismo año por orden del virrey Diego Colón, pero en la costa de Añasco con el nombre de San Germán, en homenaje a la segunda esposa del rey, la francesa Germana de Foix. En su nuevo sitio de desembocadura del río de Añasco, la villa fue atacada y destruida en 1528 por corsarios franceses. Eh, quienes destruyeron nuevamente la villa en dos ocasiones, en 1538 y 1543. En esta última ocasión, los sanjemeños se negaron a reconstruir la villa y se dispersaron por todo el territorio. En 1555, al comienzo de su reinado, Felipe II ordenó la liberación de todos los indígenas esclavizados y que se congregaran en pueblos donde podrían cristianizarlos. En Puerto Rico se tiene noticia que había poco más de 500 indígenas
los cuales fueron mudados a una aldea llamada Cibuco, ubicada a la ribera del río Guayanilla. Los 50 vecinos de la villa de San Germán, dispersados por todo el territorio, decidieron asentarse cerca del poblado de Cibuco, y el nuevo asiento de europeos se conoció inicialmente como Santa María de Guadianilla, pero prevaleció el antiguo nombre de San Germán. Era un sitio ideal, con tierra llana, abundancia de agua potable y cerca de la segunda mejor bahía de la costa sur, la bahía de Guayanilla. Pero el destino parecía conspirar contra los argemeños. En 1567, los indígenas caribes atacaron, incendiaron la villa y la destruyeron. Los vecinos, reunidos en cabildo abierto, decidieron pedirle al rey una nueva mudanza al interior, al sitio de las lomas de Santa Marta. El rey, pues, autorizó la mudanza en 1573, pero el gobernador Francisco de Solís Osorio se negó a autorizarlo, por lo que los vecinos acudieron al rey y lograron una contundente victoria a través de su procurador, Rodrigo Ortiz Vélez. En 1574 se celebró la primera sesión del Cabildo en las lomas de Santa Marta, por lo que se dio por mudada la villa. Los cronistas de la época, la conquista, escribían las palabras del idioma arahuaco de formas distintas, según las oían y según la manera en que se escribía el español, el castellano en ese siglo. Así tenemos que para el cacique de la zona de Yauco se usaba Ucuyoa, Ucuyoa. En el castellano antiguo, la H y la J se confunden, al igual que la I y la Y. El filólogo Manuel Álvarez Nazario señala que por los procesos de apócope y metástasis, Uyucoa se escribió alternando las sílabas como Coayucu, que dio más tarde la palabra Coayuco. Y en cuanto a Yauco, dice Álvarez que proviene de Coayu, por los mismos procesos. El nombre Yauco o Yauco estaba en uso desde muy antiguo, como se evidencia en este plano. Aquí vemos la palabra Yauco, la palabra guánica, el plano de 1620. La peregrinación de la Villa de San Germán por varias partes de su territorio fomentó la consolidación de vecindarios en sitios, pero no necesariamente por el aumento de la población. Estos núcleos se convirtieron en pueblos. Para 1692, el gobernador Gaspar de Arredondo decía que en esos lugares de la villa de San Germán había contrabando. Entonces, con el propósito de controlar esos lugares, el gobernador propuso la creación de nuevas villas, y la audiencia de Santo Domingo, que entendía en el asunto por ser algo civil, se negó a aceptar nuevas villas porque la isla era muy pequeña para tener tantas villas y porque no había suficientes vecinos que supieran leer y escribir para formar los cabildos. Recuerden que solamente había dos cabildos: el cabildo de San Juan o Puerto Rico y el cabildo de San Germán. El gobernador Arredondo, pues, no cejó en su propósito de controlar el contrabando, así que creó las tenencias a guerra, que son regiones militares por lo que caían bajo su mando. No son pueblos, no son cabildos, tenencias a guerra. Así que en los puntos principales de contrabando de Aguada y Ponce se crearon tenencias a guerra, que eran regiones militares. Así pues se separaron estos territorios de la villa de San Germán y dependían de San Germán, excepto en todo, menos en lo religioso. O sea que los religiosos seguían manteniéndose adeptos a San Germán. Entre la nueva sede, ¿no?, de San Germán, aquí ubicada en la loma de Santa Marta, y el pueblo o tenencia guerra de Ponce, pues había un camino que se le llamaba Camino de Herradura porque solamente los, los caballos podían transitar esos caminos, pero era el camino que cruzaba todo el territorio, conectando la sede de San Germán en las Lomas con el pueblo de Ponce. Entonces cruzaba la zona que luego se va a llamar Yauco por el llamado Paso del Rosario. En nuestro país, los únicos puentes que existían por siglos fueron los que conectaban la ciudad de San Juan
con la isla grande, la isleta de San Juan, con la isla de San Juan. En ningún otro sitio había puentes. Lo que se hacía era que los caminos se trazaban para cruzar los ríos en el lugar donde se podía vadear o pasar, porque el caudal de estos pues era poco. Y entonces en esos sitios se llamaban pasos o vados. En época de crecida de las aguas o cuando el río era muy ancho, como en el caso del río de Arecibo, el río Loíza, el río Manatí, pues usaban ancones, ¿no? Que aquí tenemos una imagen del ancón de Loíza que estuvo vigente hasta los años 80 del siglo pasado. Y aquí vemos un vado, ¿no? Un paso por un río, como pueden observar las carretas, las personas, porque realmente era muy llanito y se podía vadear el río. Y eso era el Paso del Rosario, fue algo como esto que tenemos acá en las imágenes. La población dispersada por toda la isla no tenía acceso frecuente a las parroquias, a las iglesias ubicadas en los pueblos, por lo que se construyeron ermitas. La amplitud de habitación de los comarcanos era un problema para las autoridades, que no podían controlarlas eficazmente, por lo que era preciso reducir, o sea, reducir esa población aislada y dispersa en pueblos, en núcleos urbanos. Y también existía la posibilidad de que estando en la ruralía, en el aislamiento, pues las personas generaran mucha ignorancia, dejadez y tolerancia y rebeldía ante la autoridad. Y eso se utilizaba la palabra mostrenco para hablar de una persona ignorante, ruda, que no tiene modales ni educación. Por eso la necesidad de que esta ruralía mostrenca se redujera a un pueblo para tener autoridad civil y religiosa. Estas ermitas pues son como el comienzo, ¿no?, de ese proceso de urbanización. Es un edificio religioso, usualmente pequeño, que se usa en despoblado, que no tiene culto permanente. Estas ermitas se celebraban los servicios religiosos esporádicamente y eran atendidas por los curas de los pueblos respectivos. En Puerto Rico no solo se construyeron ermitas en los campos, sino también en los extremos, las afueras de las ciudades, como por ejemplo San Juan, que tenía la ermita de Santa Bárbara y la de San Sebastián, ya desaparecidas. En las visitas anuales que los obispos de Puerto Rico debían ejecutar a toda la diócesis, se visitaban las ermitas y se aprovechaba la ocasión para celebrar bautismos y confirmaciones. Por norma general, la construcción de una ermita precedía la creación de una jurisdicción eclesiástica. En la visita del obispo Diego de Torres Vargas en 1647 no se menciona la ermita de Yauco. La primera mención de la ermita de Yauco, del Rosario de Yauco, es de 1729, durante la visita del obispo Sebastián Pizarro. El historiador dominico Fray Mario Rodríguez menciona en su libro sobre los archivos parroquiales que el primer libro de bautismos en la Ribera de Yauco está fechado en 1706. Esto quiere decir que el culto religioso regular se celebraba en la ermita desde esta fecha, y es posible que el culto religioso irregular haya comenzado mucho antes. Podemos concluir entonces que la ermita se construyó en algún momento entre 1647 y 1706. En la década de los 80, pues, eh, tenemos que se rescató la memoria de este edificio ubicado en Yauco, en el área sur, y se ha identificado como las ruinas de la ermita en una excavación realizada por Luis Chanlate e Ivonne Arganes. Se encontró que los ladrillos en la parte inferior pues representan ladrillos típicos del siglo XVII, finales del XVII. Por lo tanto, esta construcción pues se ha identificado como la ermita del Rosario. Tiene una construcción esmerada, un arco gótico, que lamentablemente durante los terremotos cayó al suelo, pero son piedras talladas llamadas sillares, que no se encuentran en todos los edificios en Puerto Rico, la piedra tallada. También tenemos un arco, este sí se mantiene, también de piedra tallada. La construcción del edificio de la ermita de Barinas pues fue de esmerada calidad, se describió como de cal y canto,
presenta muros de mampostería y estas piedras talladas o sillares, tanto en los arcos y las puertas como en las esquinas del edificio. En esta ermita se celebraban anualmente dos misas, una el Día de Reyes en enero y otra el Día de la Virgen del Rosario en octubre. Cerca de la ermita, algunos vecinos erigieron sus casas de vivienda, un núcleo poblacional que para mediados del siglo XVIII era el más importante y numeroso de la comarca. El edificio estaba techado con eh, tejas de barro sobre madera y tenía una imagen de la Virgen del Rosario que había sido labrada, esculpida por el escultor sangermeño Tiburcio de la Espada. Una leyenda relaciona la fundación de Yauco con un evento extraordinario, la aparición de la Virgen en el Cerro de Yauco. Esta versión la leí en un libro de 1960, pero los documentos que yo he revisado, pues no hay mención de ese hecho extraordinario y tampoco de una supuesta ermita de San Sebastián. Realmente la ubicación y fundación de Yauco se debe a algo más prosaico, que es la defensa militar. Durante siglos, los pobladores de Puerto Rico debían suplir la falta de un ejército regular y, por lo tanto, tenían el deber de formar compañías de soldados voluntarios llamados milicianos. Los milicianos, pues, tenían que pagarse su propio uniforme, armas, y se tenían que reunir eh, regularmente en las plazas para hacer ejercicios y, en caso de necesidad, pues, defender el territorio contra los enemigos. Los milicianos tenían un uniforme blanco diseñado por el pintor Campeche, como pueden ver en estas fotos de unos recreadores de historia de San Juan. El uniforme blanco y el uniforme azul y rojo correspondía a los morenos, que también se incluía varias razas. Y aquí vemos una persona que no tiene uniforme, ¿no? Que es parte, ¿no? De ese contingente de personas puertorriqueñas que trabajaban para defender las costas en la ausencia de un ejército regular. Los tenientes a guerra, los milicianos, formaban un cuerpo paramilitar que no tenía los derechos del fuero militar completo, pero sí debían seguir sus normas y tenían una organización parecida, ¿no? Con batallones y jefes, etcétera. En todo caso, los milicianos pues tenían que seguir esa disciplina severa y tenemos entonces el caso en 1703 de milicianos de la comarca de San Germán, cerca de Guayanilla, que al mando del teniente a guerra de San Germán y capitán de infantería, Domingo Pacheco de Matos, pues repelieron un intento de desembarco de soldados neerlandeses u holandeses por la bahía de Guayanilla. En la segunda parte de la conferencia, pues estaremos hablando sobre el proceso gubernamental y social de la Fundación de Yauco. Y antes como ahora, las gestiones burocráticas pues toman tiempo, de ahí lo pertinente del antiguo dicho español, las cosas de palacio van despacio. La fundación de un pueblo era un proceso en el que intervenían varios actores: el obispado de la isla, el párroco de la villa de San Germán, el cabildo de San Germán, la tenencia guerra de San Germán, el gobernador de la isla, el Consejo de Indias y el rey, en tanto era la autoridad máxima. Los vecinos que iniciaron la gestión de deslindar a Yauco de San Germán eran moradores o residentes del territorio, o sea que ellos vivían en esa zona. Y lo más importante, muchos de ellos, algunos de ellos, eran miembros de la élite sangermeña, los miembros del cabildo, del cuerpo de milicias, de las tenientes a guerra. Así que eso es importante a la hora de entender este proceso. El obispo Sebastián Lorenzo Pizarro, en su segunda visita de 1729, exhortó a los vecinos congregados en la ermita del Rosario a iniciar las gestiones para deslindarse de San Germán. En 1734, para la segunda visita, pues los vecinos nombraron a José de Lugo, su apoderado, para solicitar al gobernador la fundación del pueblo.
No bien iniciado el proceso, tanto José de Lugo como el obispo murieron en 1736. Las gestiones se detuvieron por los próximos 10 años. El vecino del sitio de Barinas, llamado Carlos de Rivera, fue nombrado apoderado con una carta de obligación firmada en 1746, mediante la cual los vecinos se comprometían a pagar el sueldo de un sacerdote capellán que les diera misa todos los días en la ermita. Se solicitaba convertir la ermita en una capellanía rural. Esta carta se entregó al alcalde de la villa de San Germán, Juan Segarra. El 15 de enero de 1747, el sargento de milicias urbanas y alcalde de San Germán, Fernando Pacheco de Matos, reunió a los vecinos que nombraron a Carlos de Rivera, su apoderado, para ir al obispado a pedir un cura capellán. Fernando Pacheco de Matos, como se indica en el nombre, pues era hijo de Domingo Pacheco de Matos, es decir, que era parte de la élite militar sangermeña. Eh, En octubre de 1747, Carlos de Rivera presentó la petición al obispado, que en ese momento no tenía obispo, era sede vacante. El obispo interino, Juan Álvarez de Oliver, rechazó la petición, adduciendo que no era suficiente la carta del apoderado y que era necesaria una carta redactada por un notario y otra carta del párroco de San Germán. Carlos de Rivera debía justificar mediante figuras de autoridad la petición. Esto es, ya aprobó la necesidad de fundar el pueblo, aunque el mismísimo obispo Pizarro lo había requerido. Pero Pizarro no estaba y la sede estaba sin obispo. La petición del obispo interino fue el comienzo de una larga serie de gestiones gestadas a favor de notarios cuyos documentos eran legales y por lo tanto costosos. Carlos de Rivera presentó el caso ante el párroco de San Germán mediante el testimonio de 5 testigos que concurrieron en afirmar que la excesiva distancia de Yauco a San Germán, que era medio día de jornada a caballo, provocaba que los vecinos no fueran a misa regularmente y que los pobres no acudieran solamente 2 veces al año, y no a la parroquia, sino a la ermita. El cura de San Germán, llamado Francisco Martínez de la Espada, firmó la carta apoyando la petición de los vecinos. Pero eso tampoco fue suficiente para el obispo interino, quien pasó el caso al abogado del obispado, el religioso Miguel de Mena. El abogado rechazó la carta del párroco de San Germán y exigió una nueva carta de personas, y citamos, de reputación intachable. Cierro la cita, lo que arrojaba dudas sobre la propiedad del cura. O sea, si le piden de personas de reputación intachable, pues uno dudaría cuál es el conocimiento que él tiene contra el cura de San Germán. Carlos de Rivera pacientemente pues, consiguió el testimonio de 3 religiosos dominicos que vivían en San Juan y que habían sido párrocos en San Germán. Declararon estos testigos que era verdad la enorme distancia y el camino tan malo que existía entre San Germán y Yauco, y que sabían de vecinos que enterraron a los difuntos alrededor de la ermita porque no podían llevarlos a la parroquia. El abogado Mena, sorprendentemente, también se unió a los testimonios, indicando que él también había sido párroco en San Germán y que sabía de los problemas de los vecinos. Parece que lo importante era notarizar los testimonios con un abogado de la capital y pagar los derechos correspondientes. El documento notarizado se otorgó el 17 de noviembre de 1747 ante el notario de la catedral, Francisco de Sotres Quintana. En esa escritura, Carlos de Rivera y los vecinos se comprometieron a mantener la capellanía rural, para cuyo fin colocaban en garantía sus bienes muebles, cito, presentes y futuros. Cierro la cita. El 6 de diciembre, el obispo interino erigió una capellanía rural, 6 de diciembre de 1747, en la ermita del Rosario, con la obligación de misa diaria, asignación de territorio y permiso para enterrar alrededor de la ermita, que pasó oficialmente a ser una iglesia. Los feligreses de la capellanía del Rosario en el río Yauco continuaron sujetos a San Germán, tenían que seguir pagando los diezmos,
las primicias al párroco de San Germán. Debían ir a San Germán durante la Semana Santa y en las fiestas de Corpus Christi, Pentecostés y San Germán de Auxerre. El cura capellán de Yauco, por otro lado, podía retener las limosnas, los estipendios de las misas, matrimonios, bautismos y entierros, y ser beneficiado en los testamentos. El primer cura de Yauco fue Pablo de Santiago, en carácter interino, por falta de obispo. Cuando el obispo se nombró, llegó el obispo Francisco Julián Antolino, pues nombró en 1752 el primer párroco en propiedad, que se llamó José López de Victoria. En noviembre 6 de 1752, el alcalde de San Germán, José Nazario de Figueroa, convocó a los vecinos de la comarca alrededor de la ermita del Rosario. Asistieron 81 vecinos, es decir, 81 cabezas de familia y propietarios, según el derecho castellano. Todos firmaron un documento autorizando al ayudante de las milicias urbanas, Fernando Pacheco de Matos, para que fuera su apoderado y gestionase la fundación del pueblo. Pacheco presentó la petición al gobernador Esteban Bravo de Rivero mediante un documento del escribano de la capital, Juan de Andino, que dio fe de la identidad de Pacheco porque éste no sabía escribir. Sorprende que un miembro del cabildo, alcalde, teniente a guerra y oficial de milicias urbanas no supiera escribir. Pero las circunstancias particulares de Pacheco quizá respondan a esta cuestión porque él y su familia eran parte de la élite militar de la región y en tiempo de peligro, por lo importante eran las habilidades de combate y liderazgo en la defensa. Así que esa es la aplicación que yo le doy a que este señor pues no supiese escribir. En respuesta a la petición de fundación del nuevo pueblo, el gobernador nombró comisionado para entender en el asunto al teniente a guerra de San Germán, Juan Isidro de Quiñones. Este debía pasar a la comarca alrededor de ermita del Rosario para indagar si había capacidad de tierra suficiente para los vecinos y lo más importante, sí asegurarse si había algún inconveniente con los vecinos confinantes, o sea, los vecinos que formarían, digamos, las fronteras de ese nuevo municipio. En 1733 la fundación de Añasco fue demorada por varios años por la oposición de los colindantes. Muchos de ellos eran dueños de hatos, que estaban en contra de fundar un nuevo pueblo. Por eso la importancia de lo que hace el gobernador, de pedir que se consulte a los colindantes. El 21 de enero de 1753, Juan Isidro de Quiñones se trasladó al sitio de la ermita de Rosario, donde se reunió con los colindantes, que le aseguraron que no se oponían a la demarcación de nuevo territorio. Junto a varios vecinos y los colindantes, pues nuestro alcalde pues recorrió el territorio, como pueden ver en este plano que hice. Llegó al sitio de Yauco y a caballo pues fueron hasta la zona de Barinas, donde encontraron la mayor parte de los vecinos. Continuaron hasta la costa del Mar Caribe, donde encontraron unos manglares y sitio inhóspito, llamaban marismas. Luego al sitio de Guayanilla, donde encontraron vecinos asentados. Regresaron, también fueron al sitio de Macana o Macaná, también encontraron vecinos allí. Regresaron al sitio de Yauco y luego fueron al río Cañas, llamado hoy Río Loco, cruzaron hasta llegar a la colindancia con lo que hoy es Guánica y de allí regresaron a San Germán. También dieron fe en ese que había más personas, otras personas en el sitio de Tayabó, al sitio de Peñuelas, asentadas en esos sitios. Entonces, el territorio que se le otorgó a este nuevo pueblo comprendía desde la montaña, la divisoria insular, hasta el Mar Caribe, y desde Río Cañas hasta el llamado Peñón de Ponce, que es el límite este del municipio de Peñuelas. Las leyes de Indias establecía que eh, para fundar un pueblo debía tener mínimo
un cuadrado de 4 leguas por 4 leguas, ¿no? 4 leguas por 4 leguas. Es el modelo ideal de las leyes de Indias. Y que tuviese el pueblo, pues, una zona también de 1 legua por 1 legua para su expansión, los llamados ejidos. Cuando se asigna el territorio a Yauco, se asigna un territorio que es más largo que ancho, es 5 leguas por 3 leguas aproximadamente, con lo que el pueblo quedaría de una forma excéntrica, o sea, fuera del centro. Esta ubicación no benefició a Yauco porque eventualmente las zonas más alejadas se separaron, primero Peñuelas en 1795 y después Guayanilla en 1833. Continuando con los tropiezos, dificultades del proceso, el gobernador Bravo de Rivero no aceptó el informe del teniente a guerra Juan Isidro de Quiñones, no lo encontró suficiente. Parece que desconfiaba de Quiñones o que había otros intereses. Cada nueva gestión significaba gastos para los vecinos de Yauco y para su apoderado. El gobernador nombró otra comisión compuesta por el teniente a guerra de San Germán, Juan Isidro de Quiñones, por el teniente a guerra de Ponce y los alcaldes ordinarios de San Germán. El 2 de mayo de 1753 se reunieron en la ermita los comisionados con los colindantes. Estos eran, por el lado de San Germán, Félix Ortiz de la Renta, Jacinto Feliciano, Matías Ortiz y Felipe Pagán. Y por el lado de Ponce, Juan de Quintana. Los colindantes afirmaron que no se oponían al nuevo pueblo. Al día siguiente, la comisión señaló un paraje de tierra llana cercano al Paso del Rosario para establecer el nuevo pueblo. En 1754, Fernando Pacheco de Matos contrató al notario Juan Mejía para que redactara el documento con toda la crónica de las gestiones y remitirlo al gobernador nuevo, Felipe Ramírez de Stenós. Pacheco terminaba la carta al gobernador recordando los gestos de su padre y que constituido el pueblo de Yauco, pues no podrían echar gente los enemigos de España en esa zona, en esa costa. Así que el gobernador Ramírez de Esteno autorizó la fundación el 11 de mayo de 1754, otorgando la licencia correspondiente para construir el pueblo y nombrando a Pacheco teniente a guerra. Y se le otorgaban 2 años para construir la iglesia en el nuevo sitio. La forma de los pueblos también estaba establecida en las leyes de Indias y se recomendaba que se iniciase de la plaza mayor, cuya forma podía ser cuadrada o rectangular, y que dentro de la plaza pues estuviera la iglesia, la casa del rey o casas reales, pórtico alrededor de la plaza y que las calles fuesen ortogonales con relación a la plaza. No existía una ubicación específica de la casa del rey. Eso pues va en contra de lo que muchos historiadores señalan de que la alcaldía tenía que estar al frente. No, eso no está indicado en las leyes de India, sino que muchas ciudades, incluyendo San Germán, pues decidieron colocar la casa del rey, en este caso de San Germán, el cabildo, frente a la iglesia. La Casa del Rey, para que tengamos idea, pues es el sitio donde se ubicaban las armas, estaba el teniente a guerra y los vecinos podían entonces reunirse. Y usualmente era algo pequeño, porque usualmente lo único que tenía, además del despacho del teniente, una cárcel. La cárcel significaba, pues, el poder del rey. El cabildo, por el contrario, es un edificio civil, porque el cabildo es una organización civil. No todas, solamente San Germán y San Juan tenían derecho a un cabildo. Por lo tanto, todo lo que se construye después son casas del rey, no alcaldías ni cabildos. La descripción que se hace en los documentos es que los vecinos marcaron un terreno que tenía 5.000 pies de lado
y una plaza de 400 pies por 400 pies y la iglesia ubicada en esa plaza. Así que eso fue el diseño que hizo los vecinos de Yauco a través de los documentos. Este diseño que ven en este dibujo. La intención de recapturar o reutilizar la alcaldía, pues era algo que se había hecho en otros momentos y no era nada fuera de lo común. Tenemos un ejemplo muy interesante en Manatí. La antigua ermita pues fue reutilizada, ¿no? Como parte de la iglesia parroquial, que es este edificio del siglo XIX que ven aquí, y la ermita del siglo XVII, ¿no? Es un edificio más pequeño que se convierte entonces en el ábside de la nueva iglesia. O sea que realmente pues la intención pues era reutilizar un edificio que, como ven en estas imágenes, estaba muy bien construido. Y esa era la intención de los yaucanos al establecer el pueblo cerca de la ermita, donde podían reutilizar este edificio. Eh, Fernando Pacheco de Matos tenía el título de ayudante de milicias urbanas de San Germán y mediante dos escrituras otorgadas en el Cabildo de San Germán el 19 de junio de 1754, se comprometió personalmente a cumplir las dos tareas que se le encomendaron: edificar la iglesia y dar el salario del cura y del sacristán. Así que la primera obligación era eh, sufragar los costos de la iglesia, y la segunda, pues tenían que cubrir 200 pesos anuales para el cura y 25 pesos anuales para el sacristán. ¿Cómo hizo Pacheco? Pues Pacheco debía garantizar ese pago, si no tendría una multa de 1.000 pesos en oro fino. Para el compromiso de terminar la iglesia, Pacheco presentó dos fiadores: el teniente de guerra de San Germán, Antonio de Rivera, y el teniente de guerra también, que había sido de San Germán, Remigio Ramírez de Arellano. Antonio de Rivera comprometió una estancia en el coto de Guanajibo, con una casa de vivienda, platanales, cañaverales, 40 reses, 20 caballos y 4 esclavos. Por su parte, Remigio Ramírez de Arellano comprometió 1.000 pesos en oro y plata y otros 1.000 pesos en escrituras cuarentigias a su favor. Una escritura cuarentigia es un documento que obliga a la persona a pagar en 40 días. Para el compromiso de pagar los salarios del cura y el sacristán, Pacheco presentó tres fiadores: el sargento mayor de milicias de San Germán, San José Segarra, el alférez del Cabildo, Manuel del Toro Quiñones, y un vecino llamado Juan López de Victoria. José Segarra comprometió una estancia en el coto de la villa con casa de vivienda, platanales, cañaverales, 20 reses y 7 caballos. Manuel del Toro comprometió una estancia en el mismo coto con casa de vivienda, platanales, cañaverales, 20 reses y 7 caballos. Juan López comprometió su casa y estancia en el sitio de Monte Grande, con platanales, cañaverales y 5 esclavos. Sorprende la facilidad con la que Pacheco obtuvo estos fiadores, porque era mucho dinero, ¿no? Y el alto costo de estas fianzas. Y esto comprueba, de mi punto de vista, que la Fundación de Yauco se hizo utilizando los más poderosos recursos económicos y de relaciones políticas. Los vecinos aportaron los gastos, mientras que Pacheco y sus aliados aportaron las conexiones con las autoridades políticas y religiosas. Esta élite fundamentaba su riqueza en el azúcar y la ganadería. Todos los fiadores de Pacheco, excepto uno, usaban el apelativo honorario de don, lo que señala hacia el poder de una antigua clase de propietarios de una aristocracia local sangermeña. Juan López no tenía el título de don, pero su capacidad de ayudar a Pacheco y la posesión de esclavos señala a una creciente clase de propietarios de nueva cuna que no estaban relacionados a esta antigua aristocracia. El 19 de noviembre de 1754, 1754, se reunieron en la ermita
todos los miembros del Cabildo de San Germán, los párrocos de San Germán, Ponce, el cura de Yauco, los vecinos de los sitios de Yauco, Barinas, Guadianilla, El Consejo, Sierra, junto al apoderado Fernando Pacheco de Matos. Las autoridades del Cabildo de San Germán le indicaron a las obligaciones de los vecinos que estaban contrayendo a partir de ese momento y procedieron entonces a marcar en la tierra pues el lugar para el pueblo y la iglesia. Ese día, 19 de noviembre de 1754, en efecto, San Germán fundó Yauco. La alegría del vecindario no duró mucho, pues tiempo después se enteraron que el gobernador Ramírez Tenós había levantado un último obstáculo, pues informó que aprobaba todo el plano del pueblo, excepto la ubicación de la iglesia, porque contradecía las leyes de Indias que ordenaban que la iglesia estuviese en un lugar alto, donde pudiese ser, cito, vista y venerada. Cierro la cita. Y que si no había lugar llano para ello, pues que se terraplenara a algún sitio alto. Y eso hicieron los vecinos. En diciembre de 1754, Pacheco y el alcalde de San Germán regresaron a Yauco, marcaron un sitio más elevado, al pie de un monte, donde el terreno se aplanó para formar una plaza rectangular de 400 pies por 250 pies y establecer entonces las manzanas y la cárcel o la casa del rey, además de la iglesia, ubicación de la iglesia. Cumplidos todos estos requisitos, se selló el expediente con la firma del gobernador el 18 de enero de 1755. A Ramírez le debemos en Yauco agradecimiento porque obligó al pueblo a mudarse a tierra alta, fuera de la zona inundable, y este lo conocemos bien en Yauco porque durante el huracán María, la zona de la ermita fue inundada, como ven en estas imágenes tan dramáticas, por el río Yauco. Así que hay que agradecer al gobernador. Bien, pues el expediente se terminó en 1755, se selló por el escribano del gobernador que envió el expediente al Consejo de Indias en Madrid. El fiscal del Consejo pues, revisó el expediente, determinó que todo estaba bien y el Consejo de Indias autorizó la fundación el 26 de agosto de 1755. Y estando el rey Fernando VI, el segundo de los Austrias, en el Palacio del Buen Retiro, estampó su firma en el expediente el 29 de febrero de 1756, año bisiesto. Y así fue como en este inusual día se fundó por real orden cédula el pueblo de Nuestra Señora del Rosario de Yauco en la isla de San Juan Bautista de las Indias del Mar Océano, y es el nombre completo que aparece en el expediente. Fue la culminación de 22 años de gestiones, altos gastos, pero los yaucanos pudieron afirmar desde ese día que eran un pueblo real, un pueblo con autorización del rey. Aquí tenemos un monumento a estos fundadores que lamentablemente el alcalde actual le destruyó para renovación de la plaza. ¿Quiénes eran estos fundadores de Yauco? Pues en el expediente aparecen 81 nombres de las familias fundadoras que se comprometieron para mantenimiento de la iglesia y del cura y demás obligaciones. En la lista, como vemos aquí, aparecen apellidos de la antigua nobleza de Castilla, como los de Rivera, apellidos de familias de larga tradición en el Cabildo de San Germán, como Ortiz, Lugo, de Torres, Pacheco, Quiñones, apellidos andaluces como Pérez Palomo, apellidos canarios como de la Candelaria, de la Cruz, e incluso uno que parece extranjero, Colas. La mayor cantidad de familias corresponden a los de Torres, Rodríguez, Pacheco de Matos y Rodríguez de Sea. Es importante señalar que muchos de estos apellidos compuestos tienen toponímicos relativos a Portugal. Es Sea, Figueroa, Matos, son aldeas portuguesas. Recordaremos que en el siglo XIV, el norte de Portugal, donde están estas aldeas, fue parte del Reino de León. El topónimo Sea se evolucionó a los actuales Seda y de la Seda.
Estas familias fueron las que firmaron el poder, nombrando a Pacheco su representante. Solamente 6 de estas familias llevaban el título de don o doña. Don Fernando Pacheco de Matos, don Leonardo Rodríguez de Sea, don Domingo Rodríguez de Sea, doña Isabel de Rivera, doña Polonia Borrero y don Blas Montalvo. El resto pues era parte de esa creciente número de propietarios que no pertenecían a la antigua aristocracia y que fueron formando pues ese fundamento del yaucano de hoy, de diferentes extracciones, como hemos visto en el origen de los apellidos. Pero en el inicio de lo que se llamaba por el propio expediente cuerpo de comunidad, lo que persevera esta comunidad yaucana hasta el día de hoy en un gesto de construir la cultura eh, hasta el momento presente. Pues muchas gracias por su atención. Hasta aquí termina mi presentación. Muchas gracias. Muy amables por eh, su comparecencia y las preguntas que puedan tener a bien hacerme. Gracias, doctor Torres. Nada, excelente exposición. Muy buena información, ¿verdad? Para las personas que no somos de Yauco. Yo soy lajeño, lo he dicho en el programa en varias ocasiones. Hay varios comentarios en las redes, voy a leer algunos. Tengo a Eduardo Quijano, tengo Raíces Yaucanas, la familia Lluveras Mitchan y Rivera Mitchans. También saludos desde distintos lugares de Puerto Rico y desde la patria extendida o lo que otros conocen como la diáspora. Teresita Feliciano escribió unas líneas cuyo autor es José Goldbeers. Dice: Yauco, pueblo perfumado por la esencia del café, desde lejos se te ve, sobre un monte recostado, pasa un río por tu lado, que da frescura a tu suelo, y arriba el celeste velo. Corona tu poderío que empieza cerca del río y termina cerca del cielo. Y sigo viendo otros saludos. Y nada, mira, tengo aquí una pregunta. Yo estuve compartiendo algunos enlaces sobre el municipio de Yauco, incluyendo uno de Enciclopedia PR, que es parte de los proyectos de Humanidades Puerto Rico. Y uno de las personas que nos está viendo me hace una pregunta respecto a ese artículo, porque en el artículo menciona al primer alcalde de Yauco, Fernando Pacheco, 1756, pero luego da un brinco hasta 1780 y está preguntando esa información. Digo, este artículo es de hace unos añitos, pero esta persona está preguntando, ¿hay información para conocer quiénes estuvieron en esa alcaldía luego de 1756 a 1780? Pues no hay información, pero cuando se daba entonces la autorización y el título de teniente a guerra, el primero en el caso de un pueblo, pues ese privilegio se le daba por 2 vidas, que significa que era su vida y la de su hijo. O sea que es posible que, de hecho, pues hay información de que más adelante, en el siglo XVII del siglo XIX, pues descendientes de Fernando Pacheco de Matos tenían entonces el poder y eran pues los dirigentes del pueblo de Yauco. Y era, es lógico, ¿no? Que esta familia mantuviese el poder. Pero hace falta mucha investigación y para estar seguro, pues el archivo de General de Puerto Rico, que como usted bien sabe, pues está en peligro, ¿no? Porque sus fondos pues necesitan mucho cariño. Pues allí hay mucha información de Yauco no clasificada, hay muchas cajas y posiblemente pues también en el archivo de Indias pues haya alguna información sobre ese periodo de la historia. Pero mi hipótesis para contestar la pregunta directamente, que posiblemente era un descendiente directo de Fernando Pacheco. Hay otra pregunta, esta me la hacen por uno de los canales de WhatsApp. Eh, ¿En Yauco hay algún tipo de archivo histórico o no? Por lo que le estoy informando que había algunos documentos, pero en los años 90 del siglo pasado
se pasaron Sí, al archivo general y que el archivo general, por falta de manos de obra, por falta de personal, pues está sin clasificar, o sea, están las cajas allí sin clasificar, de manera que es muy difícil, pues, eh, revisarlos porque falta primero clasificarlos, como ustedes bien saben, y luego ponerlos a disposición de las personas. Lo bueno sí, en este caso es que el archivo de Puerto Rico pues tiene un proyecto de digitalización paulatino, y también el archivo de Indias pues tiene también un proyecto mucho más adelantado, que tiene entonces mucha información que está disponible en la red. O sea que es cuestión de empezar a buscar pues esos elementos de esa historia de Yauco, que como ven pues es fascinante desde el punto de vista de este hecho de que Pacheco no sabía escribir. Pues fue algo que me sorprendió mucho, y sobre todo pues tantas gestiones que se realizaron y tan costosas, porque cada documento pues que escribían los notarios pues era caro, ¿no? sí, sí. Es curioso ver, ¿verdad? Yauco es un municipio que quizás mucha gente piensa que es pequeño, pero cuando uno uno examina geográficamente el mapa y lo compara con otros municipios, es un municipio grande y cubre varias áreas geográficas de Puerto Rico, desde la montaña hasta la costa. Yo sé que hay unos procesos, ¿verdad?, que van quitándole tierra, van dividiendo y van minimizando ese tamaño de Yauco. Sí, sí, pero quiero destacar que en Puerto Rico la historia urbana, pues los cabildos de San Germán y San Juan, pues eran realmente cabildos poderosos porque tenían un contacto directo con el rey, por eso tenían procuradores. Lo que vino después, o sea, las tenencias a guerra, inclusive las alcaldías en el siglo XIX, pues no tenían ese poder como el cabildo, que realmente cuando hablamos de un sistema urbano castellano en Puerto Rico, pues fueron los cabildos de San Germán y San Juan los únicos que lograron ese nivel de poder, ¿no? Los demás, pues, no llegamos a eso. Y la historia que he presentado, pues, es como el proceso de fundación, de deslinde, pues, fue, por lo menos en el caso de Yauco, no fue contencioso con San Germán, sino que al contrario, la élite del cabildo, pues, estaba muy a favor y muy dispuesta a cooperar, ¿no? Con estos vecinos que eran sus vecinos, ¿no? Eran para deslindarse del pueblo y tener entonces cuerpo de ciudad, ¿no? Que era el concepto de que esa ruralía pues no tuviese las ventajas de la civilización, las ventajas de un sitio donde pudiesen juntarse bajo el rey y la iglesia. Interesante, interesante. Carlos, si te quieres unir, a ver si Carlos está por allí. ¿Alguna? Voy a verificar aquí el chat si tengo algo más. Alguien del público que tengo aquí en Zoom, si desea hacer algún comentario, lo puede escribir o puede levantar la mano y le abro el micrófono para que pueda hablar. Pablo, yo sí tengo una pregunta, la estaba escribiendo aquí Sí, por el chat para alinearme con todo el mundo. Pero doctor, se habla, por lo menos han habido personas que me han hablado que el antiguo barrio de que el barrio de Diego Hernández tiene zonas arqueológicas identificadas con uno de los antiguos asentamientos de San Germán en la región de Guayanilla. ¿Usted podría comentar un poquito sobre eso si es tan amable? Bueno, la huella indígena, que lamentablemente de nuevo por falta de fondos, pues no se han hecho las excavaciones, seguimiento a las excavaciones que se hicieron hace 20, 30, 40 años. Pero por ejemplo, la zona de la ermita, los años 70, Chanlate, pues encontraron restos de la cultura osteonoide, ¿no? Y en la zona de Diego Hernández, pues también es muy rica. En esa zona converge el río Duey con el río Yauco. Y esa zona, en mis estudios, lo que he encontrado es que la familia Pacheco tenía una de sus sedes allí, y otra de las sedes de esta familia pues está en el sitio de Yauco y otra en Guayanilla, de manera que esta familia se establece en estos sitios. Pero en el caso de Diego Hernández, pues también se ha encontrado allí evidencia de
asentamientos indígenas. Entonces, si ponemos como lógica el hecho de que un asentamiento del siglo XVII o XVI pues buscase sitios que ya hayan sido reconocidos por los indígenas como un sitio apropiado para un establecimiento de alguna aldea, algún sitio, pues tiene lógica, ¿no? Que los españoles, los europeos, se asentasen donde había asentamientos indígenas. Y que en el caso de Diego Hernández, pues es una prueba de que sí, que en efecto, pues ese sitio arqueológico indígena, pues luego fue ocupado por la familia Pacheco, por lo menos en mis estudios, pues eso es lo que ese sitio pues es importante porque era sede de la familia Pacheco. Muchas gracias, Eri. Mm. Otra preguntita que tengo, Pablo, y disculpa, por lo menos después de esa, mira, me cayó la boca por el momento. Siempre el oeste, principalmente el antiguo partido de San Germán, pues se distinguió porque era rebelde. Hay mucha tela por donde cortar en esa perspectiva. Y además, pues, eran bien, vamos a llamarlo, perseverantes, sobrevivientes de las condiciones más difíciles meteorológica, de dependencia, ¿verdad? De independencia de la metrópoli, pues casi no llegaba esa ayuda para allá, contrastado con el oficialismo en San Juan y un montón de cosas más. Hago esta pregunta para hacer la siguiente pregunta. Si puedes comentar en esos primeros años de fundación de Yauco, cómo era ese perfil de independencia o de rebeldía de esos primeros pobladores, más allá de las distancias, de que eran lejos, de que si tenían que ir o no a la misa en Cuaresma y así por el estilo. Me gustaría que hablaras un poquito sobre eso, porque además eso iba combinado también con el orgullo, ¿verdad? Defender lo suyo y la tierra, como hablaste, ¿verdad? Del ataque ¿verdad? Que ellos que rechazaron por las costas sur de Yauco. ¿Poder hablar un poquito sobre eso? Y lo que quiero es tratar de concatenarlo con lo que típicamente, ¿verdad?, ha sido esa historia de San Germán y de su geografías adyacentes. Bueno, como estaba comentando antes, realmente en Puerto Rico solamente hubo dos entidades políticas de igual estatura y poder, que fueron las villas de San Germán y la ciudad de Puerto Rico, porque ambas tenían cabildos. O sea que el orgullo de San Germán centenario, pues se debe a que fue una ciudad, un cabildo, o sea, un cuerpo político con tanto poder que nombraba procuradores hasta el rey. Y en eso era igual a San Juan, no había una diferencia, porque aunque San Juan tenía título de ciudad, pero era porque había un obispo. Pero en todo lo demás, en términos políticos, pues era igual al Cabildo de San Germán. Entonces, el hecho de que San Juan, pues, San Juan quisiera estar por encima de San Juan, de San Germán, pues crea entonces esa histórica rebeldía, porque era sencillamente afianzar los derechos que ya tenían desde su fundación. Con respecto a Yauco, pues una pregunta retórica, ¿cuándo dejaron de ser sangermeños y se convirtieron en yaucanos? Es difícil, ¿no? Porque todos ellas eran sangermeños, o sea, toda esa élite, Pacheco, todos eran sangermeños que defendían el territorio de San Germán en Guayanilla, pero en un momento dado se segregan para estar mejor servidos, para tener mejor defensa, y entonces pienso yo que en ese momentos iniciales, Carlos, no había realmente un sentimiento de rebeldía o de separación drástica, sino que era una conveniencia momentánea con el correr del tiempo, con la diferenciación de las economías y la sociedad y del poblamiento, ¿no? Que empiezan a llegar gente nueva a Yauco, con la economía del café, pues entonces se empieza a separar y empieza entonces a ver una personalidad yaucana definida que entonces se empieza a diferenciar, pero no en contraste violento con los sangermeños. O sea que en todo caso nosotros heredamos la rebeldía contra San Juan, contra la autoridad central de los sangermeños, pero entre nosotros acá en el sur y hoy en día también, pues hay cierta comunidad de intereses y de respeto por esa historia común que nos hace pues sonreír de todos los logros de esta zona, esta esquina de Puerto Rico, precisamente por esa historia común.
Vale, muchas gracias, Jerry. Adelante, Pablo. Sí, continuamos aquí. Tengo aquí un comentario de Ramonita que me escribe. Felicitamos al colega, el doctor Jerry Torres, por su precisión en datos sobre los fundadores o primeros vecinos. ¿Algún comentario sobre eso, Jerry? Bueno, pues tenía, como comenté, la ventaja de un documento original que conseguí en el Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, y pues eso pues es parte de esa exactitud que la colega pues me adjudica, y es precisamente por las fuentes. Y yo creo que a nivel de San Juan, de San Germán, pues se podría hacer algo así como un centro que tuviese información microfilmada o a través de formato digital de documentos que están en el Archivo de Indias, que están en el Centro de Investigaciones Históricas, inclusive en el Archivo de San Juan. Y obviamente estos conocimientos de primera mano pues estarían más disponibles a todos los investigadores acá en la zona sur a través de esa tecnología que ya está disponible, y yo creo que sería una gran aportación de la academia hacer disponible a todos los investigadores, los viejos y los nuevos, y los que vengan en el futuro, de todo ese acervo documental que es la base de una apreciación objetiva de la historia y no una una fantasía. Es como yo les digo a los estudiantes, ustedes tienen que dar una, eh, eh, una razón de su orgullo de ser puertorriqueños. No es meramente una frase, yo soy boricua para que tú lo sepas, no, ok, pero vamos a dar una base científica, racional de ese orgullo, conociendo los datos, conociendo la historia, conociendo las gestas de nuestras mujeres y nuestros hombres que han hecho grandes aportaciones al mundo. Eh, y yo creo que eso pues es deber de todos. Sí, quiero aportar, ¿verdad? Ahí yo sé que si buscamos en las distintas bibliotecas hay algo de literatura sobre historia de Yauco. Hay un libro que es de Héctor Andrés Negroni, Historia de Yauco, creo que fue de principios de los 2000 si no me equivoco. Aparte de ese libro, ¿algún otro libro? También, también hay un libro sobre historia política de Yauco, si no me equivoco, de José Luis Colón. ¿Qué otra literatura podemos conseguir sobre Yauco? Pues aparte del trabajo de Colón, que está basado en fuentes primarias, la mayor parte de las obras que hay de difusión pública están basadas en fuentes secundarias, que inclusive pues llevan al efecto de transmitir y repetir errores y información que no es correcta, ¿no? Así que hace falta pues una mayor rigor en el uso de las fuentes, y de nuevo, pues la información debe ser primariamente de fuentes documentales que el investigador haya consultado. Y para el público que lee estas obras, pues eso es lo primero que hay que buscar. Tienen que buscar si son fuentes primarias o si son fuentes secundarias. O sea, el mismo término lo dice. Si un trabajo está fundamentado en fuentes secundarias, pues no es lo mismo que un trabajo fundamentado en fuentes primarias. O sea que también tenemos que tener rigor en lo que leemos y no pues ser víctima de las tendencias actuales de publicar información a lo loco sin ningún tipo de revisión de quién dice y la fuente. O sea que tenemos que tener cuidado en la difusión del contenido. Bueno, de mi parte, muchas gracias, doctor Jerry Torres. Quiero también agradecer al público que siempre está allí, el público de Coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Nada, con eso paso con el doctor Carlos Rivera Vélez. Algún comentario finales y cierre del programa como tal. No, en realidad estuvo muy buena la conferencia, Jerry. De verdad que aprendimos un montón. Estoy seguro que tienes que tener muchos más temas. Así que ¿verdad? Te pido que los compartas de cara al futuro para seguir desarrollando esta historia de ¿verdad? De nuestra geografía cercana, tan querida. Pero nada, no tengo nada más que aportar que no sea por darte las gracias por tu disposición, por la objetividad, ¿verdad? De basar todo esto en fuentes primarias.
que son irrefutables. Estoy seguro que esa lista que ahorita presentaste de familias, estoy seguro que muchas de ellas vamos a estar haciendo conferencias también de 1, 2 y 3 horas. Y te quiero cursar la invitación para que en el futuro inmediato, si tú entiendes que hay un tema que ya esté maduro o que en realidad sientas el deseo de compartir como un seguimiento a esta conferencia, cuentes con nosotros. Así que muchas gracias, Jerry. Y te dejo a ti la última palabra para que, verá, otras veces lo hago yo, pero para que tú despidas el foro de hoy. Adelante, Jerry. Pues muchas gracias y agradezco a la academia pues, por esta oportunidad y de nuevo la felicito por este gesto de compartir a través de los medios contemporáneos, ¿no? Pues esta información que es tan importante para el pueblo y también pues a Coloqueo, al Instituto de Cultura Puertorriqueña, que está viviendo un momento difícil, esperamos que se logre superar y que tanto el instituto como la academia y otras instituciones culturales pues puedan hacer un frente común y poder entonces llevar al pueblo pues esta información sobre su historia para, como les decía, construir un orgullo basado no en fantasías ni en eslogan, sino en la verdad que es muy rica y es muy agradable de conocer la verdad histórica. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerry. Gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.